Hola, bienvenido de nuevo. En esta clase vamos a hablar sobre el backlog del sprint y cómo priorizarlo. Vamos a aprender por dónde comenzar a trabajar en nuestro proyecto. Antes de eso, vamos a comenzar definiendo el backlog del sprint. El backlog del sprint va a ser un subconjunto de elementos de esa lista de producto que vamos a trabajar. Son las historias de usuario que trabajaremos en ese sprint en particular. Y estas historias de usuario nos van a dar los objetivos que queremos cumplir al final del sprint y nos van a dar la forma del producto que entregaremos al final del sprint. Y esto gráficamente lo podemos representar de esta forma. Va a depender mucho del proceso de desarrollo que vos tengas. En esta imagen se plantean tres etapas del proceso de desarrollo, tres etapas intermedias. Tenemos en la primera columna todas las historias que son parte del backlog del sprint. En la siguiente columna, las historias que hemos decidido comenzar a trabajar. En la columna de en medio, las historias que estamos trabajando en ese momento. En la siguiente, las historias que vamos a comenzar a probar o están listas para que se empiecen a probar. Y en la última columna, las historias que están completas. Esto lo puedes manejar en una pizarra, pero te recomiendo más que lo hagas en un sistema digital. Tenemos sistemas como Trello, que es gratuito, y tú puedes configurar de acuerdo a las distintas etapas de tu proceso de desarrollo. O tenemos sistemas como Jira, que es de pago, pero también tienes un mes de prueba, donde puedes analizar si te conviene utilizarlo. Te dejo los links en el sistema de discusiones para que los puedas revisar con más tiempo. También vamos a hablar sobre esta lista del backlog del producto, la lista de pendientes del sprint, que debe tener un plan lo suficientemente detallado para que todos lo puedan entender durante el daily stand-up, durante el Scrum diario. Todas las personas que participan en el Scrum diario deben tener conocimiento suficiente de este backlog del sprint. También vamos a hablar que el dueño del backlog del sprint ya no es el product owner, como lo era con el backlog del producto, sino que es el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo va a decidir y tiene toda la potestad de no aceptar historias a mitad del sprint. Normalmente no se deben incluir historias una vez el sprint ha comenzado, solo se pueden incluir historias al comienzo del sprint. Pero seamos honestos, a mí me ha pasado muchísimas veces. Tengo que pedirle al equipo de desarrollo que agregue historias. Así que como Product Owner, lo que hago es sentarme con mi equipo de desarrollo y discutir qué historias de las que ya estaban no tienen tanta prioridad o les podemos bajar la prioridad para poderla sacar del sprint y darle espacio a la historia que sí quiero que se agregue, porque de repente es una emergencia o es algo que tiene un periodo de tiempo que se debe cumplir y forzosamente no nos la habían informado durante el planning y tenemos que agregarla a mitad del sprint. Entonces, el equipo de desarrollo tiene que aceptar que se agregue esa historia de usuario. También, si de repente durante el proceso del sprint, durante las 2 semanas, 3 o 4 que dura el sprint, nos damos cuenta que una historia ya no es relevante, de repente porque la necesidad de negocio ya no existe, se puede eliminar del sprint. No tiene lógica en trabajar algo que no vas a utilizar. Y esto también pasa frecuentemente, así que no te asustes si de repente te toca eliminar una historia de tu sprint. Vamos a hablar también de cómo se definen las prioridades. Y vamos a mencionar 4 elementos para definir estas prioridades. Primero, el valor para el cliente. Si tu cliente está solicitando un sistema de e-commerce, de comercio electrónico, de repente va a querer un catálogo de producto, pero también en su plataforma va a querer una página que muestre la historia de la compañía. ¿Cuál de las dos crees que genera más valor? Si es un sistema de comercio electrónico, creo yo que el catálogo de productos donde el cliente va a poder elegir el producto a comprar es más importante que la historia de la empresa. Entonces, esta página del catálogo del producto genera más valor al cliente. El segundo elemento
es la urgencia. Si de repente este mismo cliente actualiza sus políticas de privacidad de la información y te dice, las políticas se actualizan a partir del 1 de enero del próximo año. Tú sabes que esos cambios y esas actualizaciones deben estar disponibles en el sistema para el 1 de enero. Eso puede definir la urgencia con la que debas o no desarrollar alguna parte del sistema. Otro elemento es el riesgo o la oportunidad. El riesgo es, si no desarrollo esta historia de usuario, si no hago esta historia de usuario, ¿qué tanto me puedo atrasar con respecto a las historias de usuario que vienen adelante? Si de repente no hago la historia de usuario de creación de usuarios para el sistema, ¿qué tanto se puede atrasar? La historia para hacer el carrito de compra, la historia para manejar el historial de pedidos del usuario, la historia para manejar las preferencias de productos del usuario. ¿Qué impacto me puede generar no hacer esta historia? O la oportunidad. Si hago esta historia, ¿cuántas historias más voy a poder hacer? ¿O en cuántos otros productos voy a poder utilizar la misma lógica del sistema? Si hago un sistema de autenticación, ¿en cuántos otros productos puedo implementar el mismo sistema de autenticación? Entonces, también esto nos ayuda a definir la prioridad de la historia. Y por último, el esfuerzo. ¿Qué tanto esfuerzo le va a tomar al equipo completar esta historia? ¿Le va a tomar todo el sprint? ¿Le va a tomar un día el sprint? ¿2 días? ¿Va a tomar el esfuerzo de 3 programadores, de 1, de 5? Esto también se debe medir al momento de estimar el esfuerzo para completar la historia y para poder asignar la prioridad. Te veo en la próxima clase.